Hola hermanos, bienvenidos a su canal Reflexionando con la Palabra de Dios, pidiéndole a nuestro Dios Padre que nos dé sabiduría e inteligencia, pidiéndole que nos dé salud y fuerzas, pidiéndole que nos haga ser obedientes hacia lo que Él nos pide por medio de su palabra, para que por medio de esa obediencia nosotros el día de mañana podamos estar frente a la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Que la sabiduría y la inteligencia nos sirvan para analizar, entender y comprender lo que hoy Dios nos va a decir por medio de su palabra. Que la salud y las fuerzas nos sirvan para que podamos caminar día tras día hacia la presencia de Él por medio del Señor Jesucristo. Hermanos, vamos a leer la palabra de Dios de la Biblia, del Evangelio de Mateo, el capítulo 3. En esos días, Juan el Bautista llegó al desierto de Judea y comenzó a predicar su mensaje. Era el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino del cielo está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: es una voz que clama en el desierto, prepara el camino para la venida del Señor, abran el camino. Juan usaba ropa tejida con pelo rústico de camello y llevaba puesto un cinturón de cuero alrededor de la cintura. Se alimentaba con langostas y miel silvestre. Gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán, salía para ver y escuchar a Juan, y cuando confesaban sus pecados, él las bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó. «Camada de víboras», exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. No se diga simplemente el uno al otro: estamos a salvos porque somos descendientes de Abraham. Eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Yo bautizo con agua a los que se arrepienten de sus pecados y vuelven a Dios, pero pronto viene alguien que es superior a mí, tan superior que ni siquiera soy digno de ser su esclavo y llevarle las sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y con fuego. Está listo para separar el trigo de la paja con su rastrillo. Luego limpiará la zona donde se trilla y juntará el trigo en su granero, pero quemará la paja en un fuego interminable. Luego Jesús fue de Galilea al río Jordán para que Juan lo bautizara, pero Juan intentó convencerlo de que no lo hiciera. Yo soy el que necesita que tú me bautices, dijo Juan. Entonces, ¿por qué vienes tú a mí? Pero Jesús le dijo: así debe hacerse, porque tenemos que cumplir con todo lo que Dios exige. Entonces Juan aceptó bautizarlo. Después del bautismo, mientras Jesús salía del agua, los cielos se abrieron y vio el Espíritu de Dios que descendía sobre él como una paloma, y una voz dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, quien me da un gran gozo. Bien, mis hermanos, acabamos de leer la palabra de Dios.
Pero el día de hoy, ¿qué nos quiere decir la palabra de Dios a mí y a ti, hermanos? ¿Qué nos quiere decir para nuestra vida? El día de hoy, Dios nos habla de dos cosas muy importantes, hermanos. Hoy Dios nos habla que realmente tú y yo nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que realmente volvamos a Dios, porque dice que el reino del reino de Dios ya está cerca. Nos invita a que realmente tengamos un arrepentimiento sincero y que nos acerquemos a Dios. Pero nos dice que el arrepentimiento sincero que vamos a tener no nomás tiene que ser un arrepentimiento sincero así nomás. Dice que tenemos que demostrar que realmente estamos arrepentidos y acercarnos a Dios. Esa es una parte. La otra parte nos habla y nos menciona del tiempo que se aproxima. El tiempo en el que dice que ya está la hacha en la mano para cortar toda raíz de árbol. Y dice que todo aquel árbol que no dé fruto será arrancado y será quemado. Cuando nos habla de árboles se refiere a nosotros mismos, a los seres humanos. No más que nos pone ejemplos como árboles. Por eso dice que árbol que no dé fruto será echado y arrojado al fuego, será quemado. Por eso es que del principio nos empieza diciendo que nos invita a que realmente tengamos un arrepentimiento sincero y que nos acerquemos a Dios, porque el reino de los cielos ya está cerca. Nos reafirma que nuestro arrepentimiento tiene que verse reflejado con hechos y no solo con palabras, no solo con decir me arrepiento de todo lo que hice y ya no lo vuelvo a hacer y que voy a ser mejor persona porque yo quiero ser mejor persona, porque esto, por aquello, no. Dios quiere que nuestro arrepentimiento sea con hechos. ¿Y cómo podemos demostrar nuestro arrepentimiento con hechos? Muy fácil. Si tú te arrepientes de algo que has hecho en toda tu vida, lo tienes que demostrar con hechos, ya no haciéndolo. Así es como realmente vas a demostrar un buen arrepentimiento. Dios quiere hechos de tu arrepentimiento. ¿Por qué? Porque dice Dios que la hacha ya está en la mano para ser cortada la raíz de todos los árboles. Y aquel árbol que no dé fruto será cortado y echado al fuego. Vuelvo a explicarte. Cuando menciona de los árboles, se refiere a nosotros los seres humanos. Por eso dice que aquel árbol que no da fruto será arrancado y echado al fuego. El fruto en nuestra persona, ¿qué quiere decir? Las buenas acciones que hicimos en nuestra vida y el arrepentimiento sincero que hicimos, pero con hechos, demostrando que realmente estamos arrepentidos. Pero te lo voy a dejar leyendo de la palabra de Dios para que entendamos y comprendamos. Fíjate bien, la palabra de Dios dice: en esos días Juan el Bautista llegó al desierto de Judá y comenzó a publicar su mensaje, que es el siguiente: arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios, porque el reino de los cielos está cerca. ¿Te fijas? Nos habla del mensaje que desde un principio empezó a predicar Juan el Bautista, que empezó a anunciar a toda la gente el mensaje. ¿Y el mensaje cuál era? El mensaje era el siguiente, donde dice:
Arrepiéntanse de sus pecados y vuelvan a Dios. Que eso es lo que hoy Dios nos invita a mí y a ti. A que realmente nos arrepintamos de nuestros pecados y que realmente volvamos a Dios, hermanos. Ese es el mensaje que se ha anunciado desde que Juan el Bautista empezó a anunciar su mensaje. Arrepiéntanse de sus pecados. Arrepentámonos de nuestros pecados. ¿Por qué? Porque el pecado es la muerte del ser humano. Y acuérdate que ya lo hemos platicado en varios videos. Para que tú y yo podamos ser limpios y sanados y liberados, tenemos que arrepentirnos de nuestros pecados. Pero hoy Dios también nos dice que cuando te arrepientas de tus pecados, que realmente vuelvas a Dios. O sea, que ese arrepentimiento que tú realmente tengas de todo lo que hayas hecho en tu vida, que ese arrepentimiento sea para que tú realmente vuelvas hacia Dios y hagamos lo que realmente Dios quiere que tú y yo hagamos. Que es muy simple. Lo que primero Dios quiere que tú y hagamos es que realmente amemos. Primero a Dios y luego al prójimo. Pero sigue diciendo la palabra de Dios. Fíjate bien, de qué manera nos habla la palabra de Dios. Dice la palabra de Dios: gente de Jerusalén, de toda Judea y de todo el valle del Jordán salía para ver y escuchar a Juan. Y cuando confesaban sus pecados, él los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían a mirarlo bautizar, los enfrentó y les dijo: camaradas de víboras, exclamó, ¿quién les advirtió que huyeran de la ira divina que se acerca? Demuestren primero su forma de vivir y realmente manifiesten su arrepentimiento de sus pecados y vuélvanse a Dios. Demuestren realmente su forma de vivir, que se han arrepentido realmente de sus pecados y vuélvanse a Dios. Pero aquí viene lo otro, o sea, no nomás es arrepentirse nomás y ya. No. Aquí viene la otra parte que Dios nos dice. Y dice: no se diga simplemente el uno del otro, estamos salvos porque somos descendientes de Abraham. Porque eso no significa nada, porque les digo que Dios puede crear hijos de Abraham de estas piedras. Ahora mismo, el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Aquí está lo que yo te decía, la segunda parte. Dios nos habla de los acontecimientos que van a ocurrir ya próximamente. Ya no estamos muy lejos de los acontecimientos. Pero Dios hoy nos vuelve a mencionar y a hablar para que tú y yo estemos realmente preparados. ¿Preparados para qué, hermanos? Preparados para que tú y yo seamos de los árboles que realmente demos frutos. ¿Y cómo vamos a dar esos frutos que Dios quiere? Muy simple. Primeramente, Dios nos pide que nos arrepintamos de todos nuestros pecados. Por ahí vamos a empezar. Arrepintiéndonos de todos nuestros pecados y volviéndonos a Dios. Pero Dios dice que demostremos realmente, dice, demuestren
demuestren con su forma de vivir. Fíjate bien, demuestren con su forma de vivir que se han arrepentido de sus pecados y han vuelto a Dios. Demuestren con su forma de vivir. Era lo que yo te comentaba. Dios quiere que tú te arrepientas de tus pecados, pero no nomás quiere que te arrepientas. Quiere que realmente demuestres que estás arrepentido de tus pecados. ¿Cómo? Con tu forma de vivir. ¿Y cómo es eso, hermano? Eso es como te acabé de explicar. Que todos los errores que has cometido, que te has arrepentido, que ya no los vuelvas a cometer. Que ya no vuelvas a caer en esos errores. Eso es demostrarlo con tu forma de vivir. Un ejemplo muy simple. Es como el que es alcohólico o el que padece y está agarrado de las drogas. Que llega un momento, y tú no has visto, que llega un momento en el que ellos topan y caen a fondo y se arrepienten. El que es alcohólico, de ser alcohólico porque ya no lo quiere hacer, por todo lo que sufre y padece, se arrepiente y dice y jura que ya nunca lo va a volver a hacer. El drogadito lo mismo, cae fondo, toca fondo y se arrepiente y jura que ya no lo va a volver a hacer, por todo lo que ha pasado y por todo lo que le ocurre. Así nosotros también, cuando nos arrepentimos de nuestros pecados, juramos que ya no lo vamos a hacer. Pero el drogadito y el alcohólico, ¿cómo demuestran que realmente están arrepentidos de eso? ¿Cómo lo demuestran? Con su, dice la palabra de Dios, que ¿qué? Dice, demuestra con su forma de vivir. El alcohólico, cuando jura y promete que ya no vuelve a tomar, lo demuestra con su forma de vivir. ¿Cómo? Ya no volviendo a tomar y a ponerse hasta el gorro, a ponerse y perder el sentido. El drogadito es mal, es la manera como ellos demuestran en su manera de vivir. Y sabemos que hay muchas ocasiones que cuando ellos juran y dicen que ya no van a volver a hacer, vuelven a caer, hermanos, en el mismo error en el que estaban. Y no demuestran que realmente están arrepentidos. Y no demuestran que realmente ya no lo quieren hacer porque vuelven a caer. ¿A qué voy con este ejemplo? A que en ocasiones nosotros nos arrepentimos de nuestros pecados que hemos cometido. Y le juramos a Dios que nos perdone por nuestros errores y que no lo vamos a volver a hacer. Pero ¿qué pasa? Los volvemos a hacer. Por eso es que hoy Dios nos habla y nos menciona que no nomás es cuestión de arrepentirnos y jurar que ya no lo vamos a volver a hacer. Dios hoy nos dice y nos pide un poquito más a nosotros para que realmente le demostremos a Él que realmente estamos arrepentidos. ¿Y de qué manera nos lo dice? Nos lo dice cuando dice la misma palabra de Dios. Te lo voy a volver a leer. Cuando dice la misma palabra de Dios. Demuestren con su forma de vivir. Hoy Dios nos habla así. No nomás te arrepientas y digas y jures que no lo vas a volver a hacer de dientes para afuera. No, demuéstramelo con tu forma de vivir. ¿Y cómo se lo vamos a demostrar? Ya no volviendo a caer en esos mismos errores. En ser nuestra vida cada día más mejor. Es en la manera como realmente vamos a demostrar que realmente estamos arrepentidos y que realmente estamos cambiando. ¿Para qué? Para dar frutos buenos que Dios quiere que tú y yo demos.
Porque Dios hoy también nos ha hablado de algo muy importante. Y te lo voy a leer. Y la palabra de Dios hoy nos lo dice. Dice la palabra de Dios. Dice, ahora mismo el hacha del juicio de Dios. Ya nos está hablando del juicio. Y dice que el hacha ya está en las manos del juicio de Dios. Por eso es que Dios nos invita a que realmente nos arrepintamos de todos nuestros pecados y que volvamos a Dios. Pero Él no quiere que nomás nos arrepintamos de boca y de dientes para afuera. No, ya no quiere nomás eso. Dios quiere que lo demostremos en nuestra forma de vivir, que realmente estamos arrepentidos y estamos cambiando para dar buenos frutos. ¿Por qué? Porque te acabé de poner dos ejemplos que vemos en la vida del mundo, en la vida de este mundo. Y es el del alcohólico y el drogadicto. Que ellos, cuando tocan fondo, juran y perjuran que ya no lo van a volver a hacer. Y dicen, yo juro que ya no voy a volver a tomar porque se siente re feo. Siento que me estoy muriendo y ya no lo voy a volver a hacer. El drogadicto dice lo mismo. Y en muchas ocasiones vemos que vuelven a caer. Ese ejemplo va reflejado a ti y a mí, hermanos. En muchas ocasiones nos arrepentimos de nuestros pecados y le decimos a nuestro Padre Dios, ya ve, me arrepiento por lo malo que he hecho. Me arrepiento por todos aquellos errores que he cometido. Y te prometo, Padre Dios, ya ve, que ya no los voy a volver a hacer. Pero ¿qué pasa? Que volvemos a caer. Y Dios ya no quiere que caigamos otra vez. Por eso es que hoy Él nos rectifica y nos dice que no nomás nos arrepintamos de dientes para afuera, hablando y diciendo no. Dios quiere que lo demostremos realmente con nuestra propia vida, que realmente estamos arrepentidos. Es como vamos a demostrar realmente el arrepentimiento que Dios quiere que tú y yo tengamos. Porque al demostrarlo con nuestra propia vida que estamos arrepentidos de lo que hemos hecho, demostrándoselo, en ya no volviendo a cometer esos mismos errores, entonces vamos a empezar a dar frutos buenos. Porque Dios hoy nos está hablando también de lo que va a ocurrir, del juicio. Y Él está siendo muy claro y nos está advirtiendo y nos está diciendo para que tú y yo tengamos en cuenta. ¿Qué tenemos que tener en cuenta, hermanos? Lo que tú y yo hemos hecho en nuestra vida. Y lo malo que hemos hecho, hoy Dios nos vuelve a decir, arrepiéntete y vuelve a Dios. Pero hoy te digo que yo nomás quiero un arrepentimiento de dientes para afuera. No, quiero que te arrepientas realmente, pero que me lo demuestres con tu forma de vivir, que realmente estás arrepentido. Porque te digo y te hablo a ti, que el hacha, fíjate bien, que ahora mismo el hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. El hacha del juicio y las raíces de los árboles. Los árboles es una comparación que Dios nos pone a nosotros, los seres humanos, pero nos habla como árboles. ¿Por qué? ¿Por qué nos menciona ese ejemplo como árboles? Les voy a seguir leyendo de la propia palabra de Dios. Porque Dios dice, así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Todo árbol que no produzca buenos frutos, o sea, toda persona que no produzca buenos frutos será cortada y echada al fuego. Por eso es que nos pone el ejemplo de los árboles. Porque nosotros somos parecidos en ese aspecto a los árboles. Nosotros tenemos que dar frutos. Frutos buenos. Porque hay una parte donde Dios dice que hay árboles que dan frutos malos y frutos buenos. Nosotros tenemos que dar frutos buenos, frutos agradables, frutos sabrosos que se vean ante la majestad de Dios.
Así como cuando tú ves un árbol que, por ejemplo, da mangos y los da bien sabrosos, bien deliciosos, que dices tú, qué fruta, qué mangos tan sabrosos están estos. Y ves otro árbol que da mangos, pero da todos verdes, pachichis, que no sirven. Dices, este árbol, la fruta de este árbol no sirve, hay que cortarlo y quemar. Y en cambio, el árbol que da buenos frutos, ¿qué haces? Lo cuidas, lo riegas, lo abonas. Estás al pendiente de él. Es algo de lo que Dios hoy nos habla. Por eso es que hoy nos dice Dios, arrepiéntete y vuelve a Dios. Pero no nomás quiero un arrepentimiento de dientes para afuera. Quiero un arrepentimiento que lo demuestres con los hechos de tu propia vida. Así lo dice la palabra de Dios cuando dice, demuéstrame con su forma de vivir. Demuéstrenme con su forma de vivir que realmente están arrepentidos y que realmente están volviendo a Dios. Así es como quiero el arrepentimiento. No nomás de dientes para afuera, hermanos. Hoy Dios nos ha hablado un poquito más claro. Porque es cierto, hay ocasiones que sí nos arrepentimos de nuestros pecados y nuestros errores, pero nomás de dientes para afuera. Porque nuestra forma de vivir y nuestros actos siguen igual. Y Dios ya no quiere eso. Dios quiere que tú te arrepientas, pero que lo demuestres con tu forma de vivir. ¿Y cómo lo vas a demostrar? Demostrando en tu forma de vivir que ya no estás cometiendo los mismos errores de los que tú hoy te has arrepentido. ¿Por qué? Porque Dios nos está hablando de lo que ya va a venir y a suceder en el tiempo final, que ya está muy cerca, hermanos. Y Dios nos está preparando. Dios nos está diciendo lo que tenemos que corregir tú y yo. Porque acuérdate que Dios quiere que tú y yo vivamos. Y Dios nos ha dicho que la hacha, fíjate bien, dice, ahora mismo la hacha del juicio de Dios está lista para cortar las raíces de los árboles. Así es, todo árbol que no produzca buenos frutos será cortado y arrojado al fuego. Los árboles de los que Dios hoy aquí manifiesta las raíces somos los seres humanos. Y nos compara con los árboles y nos dice que tenemos que dar buenos frutos. Porque si no, seremos cortados y arrojados al fuego. Nuestros buenos frutos tienen que ser apetecibles ante la vista de Dios. Y esos buenos frutos son las buenas acciones que tú y yo hagamos en nuestra vida. Y del arrepentimiento sincero que tengamos, pero demostrándolo en nuestra forma de vivir, mis hermanos. Así es de que, mis hermanos, la palabra de Dios ha sido muy clara. Nos ha invitado otra vez a que nos arrepintamos de nuestros pecados y realmente regresemos a Dios como Él realmente quiere. Él quiere que tú y yo regresemos hacia la presencia de Él, como te lo he comentado en todos los videos. Dios quiere que estemos con Él por siempre y para siempre. Pero para estar con Él tenemos que limpiarnos, que purificarnos. Y de lo primero que nos tenemos que limpiar es de nuestros pecados. Pero Dios dice que lo tenemos que demostrar en nuestra forma de vivir, que realmente nos hemos arrepentido de nuestros errores, para que después nosotros mismos produzcamos frutos excelentes y buenos ante la vista de Dios. Que esos frutos son las buenas acciones que tú y yo hagamos en nuestra vida y del buen arrepentimiento que tengamos y lo demostremos en nuestra forma de vivir, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido de su canal Reflexionando con la Palabra de Dios. No sin antes haciéndole la cordial invitación, mis hermanos. Realmente escuchemos atentamente lo que Dios nos habla y nos dice por medio de su palabra. Escuchémosla, tomémosla y metámosla en nuestro corazón y pongámosla en práctica.
3 pasos. Escucharla es 1. Tomarla en nuestras manos y meterla en nuestro corazón son 2. Y la tercera es ponerla en práctica. Porque sobre eso nosotros realmente vamos a ir cambiando como Dios quiere que vayamos cambiando. Para que al final del tiempo nosotros podamos estar frente a la presencia de Él, pero ya para siempre, mis hermanos. Bien, mis hermanos, yo aquí me despido, pero no sin antes haciéndole una oración a mi Padre Dios Yahvé. Papito, Padre hermoso, Dios y Creador de todas las cosas, mi Padre, hoy yo te quiero dar las gracias, Señor. Primero, por la vida que me has permitido vivir, por la salud y las fuerzas que me has dado y que me han servido para poderme yo mover y hacer mis actividades día a día, por el techo, el pan y el sustento que tú me das día a día, Padre Dios Yahvé. Papito, te pido de la manera más humilde, Señor, ayúdanos a todos nosotros a que realmente cambiemos nuestra forma de vivir, a que realmente nos arrepintamos de todo lo que hemos hecho, pero sobre todo, como tú dices, que aparte de arrepentirnos, demostremos que estamos realmente arrepentidos con nuestra forma de vivir, oh Padre de Dios. Te lo pido por tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Mis hermanos, mis hermanitos, cuídense mucho. No se olviden que los amo. No se olviden que tenemos el único y Dios verdadero que existe. No hay otro Dios. Y no lo habrá nunca jamás. Porque nosotros tenemos el Dios que da vida. Y el Dios que tú y yo tenemos es el único que da vida. Y nos va a dar vida a mí y a ti para estar por siempre y para siempre con Él.